Antes antes de comenzar la clase, me gustaría saber si hay alguna consulta o alguna duda que quieran preguntar, con todo gusto. Vamos respondiendo a las inquietudes que ustedes me muestren a través del chat, se pueden comunicar y hacer todas las consultas que crean necesarias. Mientras tanto, les voy informando, lo vamos a reiterar luego, nuevamente para los que se incorporen un poco más tarde, que como les avisé la clase pasada, vamos a hacer una evaluación, control de lectura el próximo viernes. Van a ser 10 preguntas al tipo de multiple choice, verdadero o falso, que ustedes deben responder en 15 minutos. Se va a habilitar el horario especial a las 20 horas del viernes para que ustedes entren en la página Moodle y respondan. Y van a tener 15 minutos para responder esas 10 preguntas. Esto es a los efectos de que no salgan a buscar los libros a ese momento, sino que tengan las cosas medianamente leídas, interpretadas, consultadas, de tal forma que puedan realizar la evaluación en ese periodo de tiempo que le estamos dando, que dentro de todo es bastante, digamos, elástico si se quiere, porque son tan solo 10 preguntas las que hay que responder. Y de paso, ya vamos viendo cuál es el número de chicos que van a estar en el régimen promocional. No sé si están respondiendo, les pido que respondan a la consulta que se ha hecho desde la página Moodle de la cátedra, a fin de que nosotros podamos contar con esa información, que nos es muy importante a los fines de tener en cuenta en las evaluaciones y en las futuras tomas de parciales presenciales, cuántos van a ser los alumnos que van a estar dentro del régimen de promoción. Y además, cuántos van a quedar dentro del régimen de regularidad. Porque también soy consciente y creo que además está surgiendo de las propias clases teóricas y prácticas que estamos dictando, que hay mucha gente inscrita, pero que no está concurriendo o atendiendo en este espacio a las clases teóricas o prácticas que se están dictando. De hecho, nosotros comenzamos en la primera clase con 220 chicos, luego se fue disminuyendo paulatinamente a 190, 180, 170, y bueno, miren, hoy ya tenemos, estamos llegando recién a los 80 alumnos participando de esta clase. No sé si tendrá que ver un poco lo que planteamos en la clase pasada, de la evaluación, del control de lectura y de los requisitos que vamos a pedir para tenerlo en cuenta dentro de la promoción, posiblemente, que ya está haciendo que muchos definan qué es lo que van a hacer con esta materia en el primer cuatrimestre. Dicho sea de paso, quiero mencionarles también que es muy posible que si se abren las clases presenciales a partir de julio-agosto, como en algún momento se ha mencionado, todo va a depender también de qué es lo que pase esta semana última de mayo en Buenos Aires y también, sin duda, en el resto del país, porque creo que de Buenos Aires se irradia hacia el resto del país de forma bastante significativa. Pero si en julio, agosto se abren las clases presenciales, es muy posible entonces que podamos, quizás, o en septiembre, no sé la fecha exacta, podamos dar en el segundo cuatrimestre la materia en presencial. Pero desde ya le advierto que va a ser muy difícil que podamos dictar el régimen promocional. Seguramente va a ser para regularizar la materia, nada más, porque no vamos a contar con la cantidad de aulas suficiente
y con los espacios suficientes, dado que esta es una materia del primer cuatrimestre. Y lamentablemente nos tocó justo en el medio de esta situación sanitaria tan particular que nos toca vivir. Bueno, vamos a las consultas. Veo que algunas preguntas ya se han hecho, Rosarito. Sí, antes que nada le quería comentar que la encuesta de la plataforma Moodle solo la respondieron 135 personas. Sí, de Eh, los, de los cuales de los tenemos, 125 para la promoción y 10 regulares. bueno, bueno, esto un poco está definiendo también que hay muchos chicos que evidentemente no la van a cursar en este primer cuatrimestre la materia, ya sea porque no les, no les resulta tomar las clases de esta forma, bueno, tendrán innumerables motivos, quizá algunos tienen dificultades también de conexión, hay que ver todos los casos. Bueno, para esos chicos que tienen dificultades de conexión, yo les digo que calculo que en el segundo semestre sí vamos a poder dar presencial a la materia, por lo menos para regularizarla, así que van a tener también esa alternativa. Sí. Sí, Y las consultas, bueno, hay una consulta que dice si podría por favor volver a explicar presupuesto por resultados y presupuesto participativo. sí. ¿Alguna otra consulta? No, después hay una opinión en realidad que dice que el control de lectura es nivelatorio para la promoción. Es que, Nivelatorio. en realidad, el control de lectura son mecanismos de evaluación que están contemplados dentro del régimen promocional. Si ustedes ven y entran en la resolución que aprueba el programa de la materia, van a ver que el mecanismo de evaluación y control de lectura está contemplado dentro del régimen de promoción. Y es una manera que le sirve no solamente a los profesores, a los docentes de la cátedra, sino también les sirve a ustedes para saber, de alguna manera también les marca alguna exigencia de ir leyendo la materia, de ir estudiándola, y eso sin duda redunda en beneficio de ustedes mismos, ¿no? Sí. Entonces, a ver, resultados presupuestarios, presupuesto por resultados, la técnica de presupuesto por resultado, Rosario, Sí, sí, perdón. y presupuesto participativo, sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta vinculada al tema? No, después me comentaron que hay muchos chicos que no pueden ingresar porque la facultad cambió la configuración y tienen que asociar la cuenta de Zoom desde la computadora con un mail o con una cuenta de Google. Ajá. Eh, pero Sí, bueno, explícale en todo caso, Rosario, por favor, cómo tienen que hacer para que les avisen a los compañeros y mientras esperamos un poco, porque veo que se están incorporando bastante en estos últimos minutos. sí parece que tuvieron problemas para ingresar. A ver, explícale cómo tienen que hacer, el mecanismo que tienen que hacer para validar su ingreso. Bueno, lo que me apareció a mí fue al principio que me decía que tenía que asociarlo con una cuenta y yo directamente puse asociar con la cuenta, pero yo tengo abierta mi cuenta de Gmail en la computadora, así que directamente se me asoció sola y pude entrar sin problemas, así que no sé bien cuáles serán el inconveniente que tienen. Sí, lo que pasa es que tienen, chicos, por favor, y avísenle a los compañeros que están pendientes. Ustedes ya hicieron el trámite, así que se los pueden informar. Tienen que asociar a una cuenta de correo, a una cuenta de correo por internet, de tal manera que quede asentado el nombre de cada uno de ustedes como participante. Esto es para evitar que ingresen personas que no tienen nada que hacer en la clase o personas que además no ponen su nombre
a los fines de que la facultad está llevando una estadística de toda la gente que está participando en las clases, como una manera también de saber y de tener información respecto a la asistencia, concretamente. Por lo tanto, esta es la razón por la cual a partir de hoy, justamente de esta semana, se requiere esa información. Así que, ¿hay alguna otra consulta No, referido a ese tema? no, no necesariamente tienen que crearse una cuenta en Zoom, también pueden asociar la cuenta con una cuenta de Google o de Claro, mail. con una cuenta de Hotmail o de Gmail, sí, Sí, directamente, sí. y bueno, hay una consulta del control de lecturas y también es para los regulares. No, dijimos que en realidad lo vamos a tener en cuenta para la promoción, porque son controles de lectura de temas teóricos, no prácticos. Los temas prácticos para los regulares se va a tomar en los parciales directamente. Y estamos evaluando la posibilidad de hacerlos para todos con cuestiones prácticas para regulares y promoción. Ya vamos a ver si en una de esas les avisamos para la semana que viene. Pero por ahora esto es un control de lectura de temas teóricos para la gente que está en promoción. De todas formas, quienes son regulares, quieran participar, pueden hacerlo. No hay dificultades. Pueden entrar y responder a las preguntas. Va a quedar todo asentado en la página, de tal manera que después nosotros vamos a tener el listado de todos los que participaron. No hay Eh, más consultas, ¿Cómo? que no hay más consultas ni de la materia y ya varias están pudiendo entrar, parece. Sí, sí, ya hay 107. Eh, bueno. Bueno, entonces, a los fines de contestar la pregunta que me hicieron respecto a la técnica de presupuesto por resultado y del presupuesto participativo. En la clase pasada, perdón, hace ya 3 clases, vimos presupuesto por programa, la técnica que se utiliza en nación y se utiliza en provincia. ¿Sí? Dijimos que hay varias técnicas presupuestarias. Está la técnica tradicional, que se usó mucho tiempo en la Argentina, hasta la década del 90. Está la técnica del presupuesto base cero, que dijimos que es aquella que se toma en cada presupuesto anual, ¿no es cierto?, información toda absolutamente nueva, no se toma estadística de años anteriores, sino que se establece en función de cuáles son los planes políticos que tiene el gobierno, cómo va a llevar adelante la satisfacción de esas necesidades que se impone resolver, y se fijan, ¿no es cierto?, los valores cuantitativos para el presupuesto, teniendo en cuenta, sí, el personal que forma parte de la planta permanente. Pero es poco aplicable, es una técnica poco aplicable. Eso, base cero. Con respecto al presupuesto por resultado, a la técnica del presupuesto por resultado, es una variante del presupuesto por programa. En el presupuesto por programa nosotros dijimos que analizábamos la economía, la eficiencia y la eficacia. Y dijimos que la economía está vinculada totalmente a la incorporación de insumos a los organismos, la adquisición de insumos. La eficiencia está vinculada al proceso productivo que se da dentro del organismo, analizando todos los insumos que se toman en cuenta para ver, inclusive, compararlo con los productos que se brindan a la comunidad como parte de ese proceso productivo. La eficacia es saber, en definitiva, si cumplimos las metas que nos fijamos respecto a la cantidad de productos que nosotros le brindamos a la comunidad. Se llama producto, los bienes o servicios públicos que cada organismo elabora para brindarle a la comunidad. Y el resultado
el presupuesto, la técnica del resultado, incorpora a estas 3E, economía, eficiencia y eficacia, incorpora lo que se llama la efectividad o impacto. ¿Qué significa esto? Que se analiza el impacto que la política pública tiene. O sea, llegamos a la meta, bien, somos eficaces, pero ¿qué resultado, qué impacto tiene esa política pública? Supongamos, como ejemplo, en el caso de la salud, si analizamos el impacto de un hospital, o sea, con la eficacia podemos medir la cantidad de pacientes que se han atendido. ¿Sí? Perdón, empecemos por la economía. Con la economía vamos a medir cuánto nos cuestan los insumos que incorporamos, cuánto nos cuestan las horas de los médicos, de los enfermeros, cuánto nos cuestan los remedios, los medicamentos y todos los utensilios que se utilizan para llevar adelante la práctica de la medicina en el hospital. Con la eficiencia vamos a ver cuántas horas de trabajo ocupamos para atender una determinada cantidad de pacientes, es decir, cómo se da el proceso productivo de tal manera de hacerlo lo más eficiente posible, es decir, incorporando la menor cantidad de insumos para obtener la mayor cantidad de producto. Con la eficacia vamos a medir qué cantidad de producto vamos a elaborar, es decir, cuántos pacientes vamos a atender, que es en definitiva el producto que se establece en cada uno de los hospitales que se atienden, ¿verdad? Y el impacto es medir más allá, es medir el resultado de esa atención médica. Si verdaderamente hay consecuencias positivas en la sociedad por el servicio de salud que se está brindando en el hospital. Es decir, hay curación concretamente de la gente, hay menos enfermos, hay menos personas que tienen problemas de salud. Justamente es medir el impacto que tiene ese producto que elabora el hospital, es decir, la atención médica. Si vamos a un servicio de educación, supongamos en la universidad, los insumos son, como dijimos, los docentes que trabajan, el personal administrativo que trabaja, todos los muebles y útiles que se utilizan, todos los elementos técnicos que se utilizan, ¿verdad? Todos esos son los insumos para brindar el servicio de educación. Entonces, la economía va a estar vinculada a cuán más económica o más barata, si se quiere, o más accesible está en la compra de insumos que realiza, o la adquisición o la incorporación de insumos que realiza la universidad. La eficiencia va a estar dada, ¿no es cierto?, en la mayor cantidad de alumnos atendidos con el menor costo posible, digamos, ¿no es cierto? Eso medirá la eficiencia. La eficacia va a ser qué meta nos fijamos nosotros y cuántos son los alumnos atendidos, que es el producto de la universidad. Y el resultado va a ser medir el impacto que la universidad está teniendo en el medio social donde se desenvuelve. ¿Sí? Si verdaderamente están graduándose los estudiantes, y qué otro tipo de impacto tiene, digamos, el servicio de educación universitaria, es decir, en lo cultural, en lo social, en lo académico. Es decir, todo eso forman parte del impacto y de lo que se mide con los resultados, para lo cual también se establecen indicadores, y esto es lo que ya se está utilizando en Nación. Nación ya está trabajando, sobre todo fundamentalmente con los programas sociales, donde se está midiendo el impacto de las políticas públicas tendientes a resolver determinados tipos de problemas sociales. Y si verdaderamente lo que se quiere medir es si verdaderamente lo resuelve o no, o los agudiza a los problemas, ¿sí? Esto del presupuesto por resultados se utiliza mucho en las políticas sociales, fundamentalmente para medir el impacto que las políticas sociales tienen. Eso con respecto a la técnica por resultado, entonces. Una variante del presupuesto por programa donde se profundiza
el impacto o la efectividad que tiene la política pública que se aplica y que se está presupuestando en un programa determinado. ¿Sí? Lo que es presupuesto participativo ya es otra cosa. No es una técnica presupuestaria, sino es una manera de encarar el presupuesto, de hacer el presupuesto con la participación de sectores de la sociedad. En general, los que trabajan con presupuesto participativo no son los estados nacionales o provinciales, sino los estados municipales, donde los vecinos participan, justamente por eso se llama participativo, participan en la elaboración del plan de obras públicas, ¿no es cierto? Teniendo voz y en algunos casos inclusive hasta voto dentro de lo que es la asambleas municipales que se puedan realizar en ese sentido, o el propio Consejo Deliberante, donde van los representantes de los vecinos a través de asociaciones vecinales, organizaciones vecinales, y proponen llevar adelante obras públicas en un determinado sector de la ciudad o de la localidad. ¿Sí? Es decir, supongamos que en el plan de obras públicas, de un 100% del plan de obras públicas de la municipalidad, el 50% lo elige el Poder Ejecutivo y el 50% se hace en forma participativa. De esa manera, entonces, el 50% de las obras públicas lo define los grupos de vecinos, las asociaciones de vecinos. Y se le da, supongamos, un 10% a la zona norte, un 10% a la zona este, el 10% a la zona sur, y así sucesivamente. Para ello, ¿qué se necesita? Fundamentalmente una buena organización vecinal, cosa que Salta no la tiene, que decíamos la clase pasada. Eso es lamentable, porque acá las asociaciones vecinales, los centros vecinales, a pesar de estar contemplados en la Carta Orgánica Municipal de la ciudad, como organizaciones reconocidas, no tienen, lamentablemente, personalidad jurídica en muchos casos, ya la han perdido porque no han cumplido los requisitos mínimos para sostenerla. Y de esa forma, entonces, la organización vecinal es muy precaria, lamentablemente, en nuestra ciudad. Y eso impide el presupuesto participativo, porque entonces, ¿cómo se convoca a la gente si no es a través de las asociaciones vecinales para participar? No se puede hacer de otra manera. Tiene que ser por asociaciones vecinales que cubran los distintos sectores de la ciudad, de la comunidad, para que puedan impulsar obras en cada uno de esas áreas territoriales. Eso es el presupuesto participativo. ¿Dónde se lleva adelante? En la ciudad de Rosario de Santa Fe, es la ciudad argentina más desarrollada en ese tema. También está Rafaela y otras ciudades de Santa Fe, algunas de Entre Ríos y algunas de la provincia de Buenos Aires y también de Córdoba. Pero no es una técnica, o no es más que una técnica, no es un mecanismo de conformación del presupuesto hoy por hoy muy divulgado en la Argentina. Son pocas las ciudades que lo llevan adelante. Donde más se desarrolló es en Brasil, sobre todo en la ciudad de Curitiba, que tiene ya varios años desarrollando el presupuesto participativo con una participación bastante amplia de la comunidad en la elección de las obras públicas que se van a llevar adelante y de muchas políticas públicas que se aplican, no solamente en las obras públicas. Espero que con esto te respondida la pregunta. Sí, perfecto, contador. No hay más consultas sobre el tema. No hay más consultas. No, preguntaron Bueno, sobre el cuestionario, pero ya respondí por el chat. bueno. Te escucho muy bajito, Rosario, ¿no? No sé, subir el micrófono a tu computadora, me parece que por ahí Ahora pasa. le subo. Bueno, entonces comenzamos con sistema de tesorería, ¿sí? Ya hemos terminado el sistema presupuestario, el principal y más importante, y como habrán podido notar además, el que más artículos de la Ley de Administración Financiera tiene reglamentado. Entonces ahora vamos a ver lo que es el sistema de tesorería. El sistema de tesorería, cuya organización del sistema lo habíamos visto en administración financiera hace unas cuantas clases para atrás, y dijimos que
tiene un órgano coordinador, que es la Secretaría de Hacienda, al igual que el sistema presupuestario, tiene un órgano rector, que es la Tesorería General de la Nación en Nación y Tesorería General de la Provincia en la provincia, y tiene órganos operativos, esto que contestábamos al principio, la consulta que se había hecho, que son las unidades operativas que funcionan en cada uno de los organismos dentro de lo que es el SAF. Ya dijimos que el servicio de administración financiera que cada organismo tiene, cubren una oficina para cada uno de los sistemas, o sea que hay una oficina para contabilidad, otra para tesorería, otra para contrataciones, otra para administración de bienes y patrimonio, y ¿qué más? Y nada más, porque la de crédito público, ¿se acuerdan que tiene centralización normativa y operativa? No hay descentralización operativa. Entonces, en cada organismo funciona una oficina de la tesorería, una suerte de tesorería jurisdiccional, ¿sí? En cada uno de los organismos. Y en este sentido, digamos que la ley 24.156, desde el artículo 72 al 84, cuya lectura les pido que lo hagan, reglamenta el funcionamiento de este sistema a nivel nacional. A nivel provincial, la ley de contabilidad tiene algunas normas vinculadas al sistema de tesorería, pero en general la provincia, a pesar de no tener el enfoque sistémico y la ley de administración financiera, como venimos, ¿no es cierto?, planteando desde el primer día de clase, tiene el funcionamiento de la tesorería, del sistema de tesorería, en similares características del provincial, prácticamente sin ningún tipo de diferencias. Todo lo que veamos hoy del sistema de tesorería nacional también es aplicable a la provincia, con la diferencia que el órgano rector en naciones es la Tesorería General de la Nación y en provincia la Tesorería General de la provincia. Un organismo, además, que tiene mucha tradición en la Argentina. Yo les decía en la clase pasada que la Contaduría General y la Tesorería General son organismos que vienen desde la época de la colonia, es decir, cuando la Argentina formaba parte de la colonia española y acá estaba el Virreinato del Río de la Plata, no la República Argentina. Entonces, desde esa época del Virreinato, que ya se estableció una Contaduría General y una Tesorería General, que eran en ese tiempo los dos únicos organismos que tenían a su cargo las cuestiones de la hacienda pública en ese Virreinato del Río de la Plata. Luego ya independizada la Argentina con un 25 de mayo, como ayer, de 1810, se formó el gobierno patrio y siguió funcionando una Contaduría General y una Tesorería General hasta la Constitución de 1853, donde se ratificó el funcionamiento de esos dos organismos y se le dio preponderancia en todo el manejo de la hacienda pública. Y funcionaron así durante muchísimos años hasta prácticamente la sanción de la ley 24.156, donde se crea la Oficina Nacional de Presupuestos, se crea la Oficina Nacional de Crédito Público, se crea la Oficina Nacional de Contrataciones y se crea también la Oficina Nacional de Administración de Bienes, luego reemplazada por lo que es hoy la Agencia de Administración de Bienes. Pero durante, como verán entonces, muchísimo tiempo fueron los dos únicos organismos, la Contaduría General y la Tesorería General, dedicadas al manejo de la hacienda pública en nuestro país. Pero antes de entrar de lleno a lo que es sistema de tesorería, quiero mencionarles que en definitiva, tesorería viene de tesoro, y tesoro es la denominación que se le da a los fondos que el Estado recauda a través de los tributos y contribuciones que los ciudadanos aportan, ¿no es cierto?, para el funcionamiento justamente del Estado. Y en ese sentido, rescatemos lo que la Constitución de 1994, la vigente actualmente en la Argentina, nos dice en el artículo 4, donde dice: el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional
formados del producto de derechos de importación y exportación, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos y de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. O sea que en este artículo está establecido cuáles van a ser los fondos del Tesoro Nacional. Bueno, este Tesoro Nacional es lo que maneja precisamente la tesorería. Por otra parte, habla de las atribuciones del Congreso Nacional, en el artículo 75, que dice legislar en materia aduanera, imponer contribuciones indirectas, imponer contribuciones directas coparticipables, sancionar la ley de convenio de participación entre nación y provincia, establecer y modificar asignaciones específicas de recursos, contraer empréstitos, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación, fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, aprobar o desechar la cuenta de inversión, y establecer y reglamentar el Banco Federal con facultad de emitir moneda. En este sentido, todas estas atribuciones son del Congreso, con lo cual todo el funcionamiento que tiene el Estado a partir de los fondos que se recaudan, que forman parte del Tesoro Nacional, se hacen a través de normas que establece el Congreso, que es el único que tiene atribuciones para establecer este tipo de normas, como figuran acá en el artículo 75. Respecto al Banco Federal con facultad de emitir moneda, en nuestro país se lo denomina el Banco Central de la República de Argentina. El Poder Ejecutivo, ¿qué atribuciones tiene respecto al manejo de fondos? Y es el responsable público de la Administración General del país, el presidente, supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete, respecto a la recaudación de rentas de la nación y de su inversión, pide informe al jefe de gabinete cuando lo crea conveniente, nombra y remueve embajadores con acuerdo del Senado, nombra y remueve al jefe de gabinete y ministro, concede jubilaciones, retiro, licencias, pensiones conforme a las leyes de la nación. Es decir, que la atribución del presidente es el responsable público de la administración general del país. Pero recordemos que la reforma del 94 incorporó la figura del jefe de gabinete en el artículo 100, que es el que ejerce en la práctica la administración general del país. Está supervisado por el presidente, pero la responsabilidad está a cargo del jefe de gabinete. Por eso ustedes habrán podido apreciar que hace poco tiempo justamente salió un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, dándole facultades al jefe de gabinete para que realice las transferencias presupuestarias como consecuencia, ¿no es cierto?, de la situación de emergencia que vive el país. Y esa facultad se la dio el jefe de gabinete porque el jefe de gabinete es el que en definitiva va a hacer las modificaciones presupuestarias con disposiciones de la jefatura de gabinete. Además, el jefe de gabinete nombra el personal de la administración, remite al Congreso los proyectos de ley de ministerio y presupuesto, hace recaudar la renta, ejecuta la ley de presupuesto, refrenda decreto e informa al Congreso sobre la marcha del gobierno. Miren las facultades importantes que el jefe de gabinete tiene en materia presupuestaria y financiera, porque estamos hablando con la tesorería justamente de las facultades financieras. Bueno, entonces, hecha este análisis sobre las atribuciones que el Congreso, que el presidente y que el jefe de gabinete tienen respecto al manejo de los fondos públicos, cuya recaudación precisamente está a cargo de la tesorería, y cuya erogación, cuya salida de fondos también está a cargo de la tesorería, porque en definitiva la tesorería maneja el ingreso y el egreso de fondos justamente del Tesoro Nacional. Pasamos entonces a analizar lo que es el sistema de tesorería. ¿Hay alguna consulta? No, ninguna pregunta por el momento. Bueno. En el artículo 72 se define el sistema de tesorería como el conjunto de órganos, normas, procedimientos
que se encargan del flujo de fondos del sector público, de la custodia de las disponibilidades, y que tiene como órgano rector a la Tesorería General de la Nación, y es el Poder Ejecutivo Nacional, según el artículo 75, el que designa al Tesorero General y al Subtesorero General, que son dos funcionarios que duran en sus cargos mientras dure su buena conducta, digamos, mientras no sean cuestionados ni sean acusados por irregularidades o ilícitos que eventualmente hubieran podido cometer. Por lo tanto, tienen permanencia en el cargo mientras dure su buena conducta, insisto. Recordemos que cuando hablamos de conjunto de órganos, son todas aquellas entidades que participan dentro del sistema de tesorería. Ya dijimos que el órgano rector es la tesorería, que están los órganos operativos, que tiene un órgano coordinador que es la Secretaría de Hacienda. Dijimos las normas que están establecidas en la ley y otras normas complementarias que están reglamentando el funcionamiento del sistema, y todos los procedimientos técnicos que de alguna manera hoy lo vamos a ver también cuando analicemos las distintas herramientas que la tesorería tiene. Y que se encarga fundamentalmente del flujo de fondos del sector público, ingresos y egresos de fondos, ¿sí? Y vamos a ver que tiene mucha relación entonces con la etapa del pagado en la ejecución de gastos presupuestarios y con la etapa del percibido en la ejecución de recursos presupuestarios. Ahí está relacionado, y cuya herramienta fundamental es la programación financiera, que también está vinculada justamente con la programación presupuestaria que habíamos visto dentro del sistema presupuestario. ¿Se acuerdan que la programación presupuestaria formaba parte de la ejecución y tenía que ver con el establecimiento de cuotas de compromiso y de vengado, o sea, las dos primeras etapas de la ejecución del gasto? Bueno, la programación financiera establece la cuota del pagado, por darle un nombre, a los fines de que ustedes lo puedan entender de mejor forma, íntimamente relacionada a esta programación financiera, que trata la etapa del pagado, con la programación presupuestaria, con las otras dos etapas que cubre la programación presupuestaria. De ahí la relación muy estrecha que la Tesorería tiene con la Oficina Nacional de Presupuestos en forma casi permanente, y donde la Secretaría de Hacienda es la que precisamente coordina este accionar y toda esta técnica de la programación presupuestaria y financiera tan íntimamente ligadas para el manejo de los fondos y para la salida de fondos fundamentalmente que tiene el Estado Nacional. Las competencias que la Tesorería General de la Nación tiene es participar en la definición de la política financiera del sector, elaborar juntamente con la Oficina Nacional de Presupuestos la programación de la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional, elaborar el presupuesto de caja del sector público y evaluar su ejecución, administrar el sistema de la cuenta única de la Administración Nacional, emitir letras de tesoro, custodiar títulos y valores de la Administración Nacional, gestión de cobranza y supervisar las tesorerías jurisdiccionales. Bueno, participar en la definición de la política financiera del sector, vamos a ver que lo hace a través de las distintas herramientas con las que cuenta. Una de ellas importante, ya dijimos, la programación financiera, y otra es la cuenta única del Tesoro, que también la vamos a ver de qué se trata. Y fundamentalmente porque es la que le está permanentemente informando al secretario de Hacienda y al ministro de Economía de cuál es la disponibilidad de fondos que el Estado tiene para afrontar los distintos compromisos que van surgiendo día a día, ¿no es cierto?, tanto de proveedores, de contratistas o de acreedores de la deuda pública, digamos. Elaborar con la Oficina de Presupuesto la programación y el presupuesto de caja, ya dijimos, tiene que ver con la programación presupuestaria precisamente y con la programación financiera.
administrar el sistema de cuenta única, que ya vamos a ver de qué se trata, emitir letras del tesoro, que forma parte de otra de las herramientas con las que cuenta la tesorería. Las letras del tesoro son una especie de bonos que la tesorería emite a corto plazo, es decir, siempre deben estar vencidas o vencer dentro del periodo del ejercicio presupuestario. Aunque se emitan en el mes de noviembre, en diciembre se deben levantar. Es decir, que se debe cerrar el ejercicio con todas las letras del tesoro ya levantadas o tomadas nuevamente por el Estado. ¿Qué son las letras del tesoro? Son bonos que se venden, que se ofrecen al mercado financiero, y donde muchas empresas, en lugar de constituir plazos fijos cuando tienen excedente en sus ingresos, ¿no es cierto?, compran estas letras de tesorería que tienen obviamente un interés atractivo, y saben además las empresas que esto, dentro de ese periodo anual, son recuperadas por parte de la tesorería, por lo tanto, devuelto el dinero y con el interés correspondiente a quienes han sido los tenedores de esas letras de tesorería. Es un tipo de operación financiera que la usan muchas empresas grandes justamente para reservar dinero para fin de año, sobre todo para el pago de aguinaldo y gratificaciones que le dan al personal. Entonces, cuando van acumulando excedentes durante el ejercicio, en el mes de mayo, junio, julio, invierten en estas letras de tesoro porque saben que en diciembre la tesorería les va a pagar el capital que ellos han invertido más el interés respectivo, que siempre es más atractivo, insisto, que poner la plata a plazo fijo o a otro tipo de inversión a corto plazo. Custodiar los títulos y valores de la Administración Nacional, gestionar las cobranzas y supervisar las tesorerías jurisdiccionales son otra de las funciones que dijimos, o competencias que están establecidas dentro de la tesorería. En cada jurisdicción, en cada entidad, o sea, en cada SAF, en cada servicio de administración financiera, hay una tesorería o una oficina de tesorería encargada precisamente de recaudar recursos propios, si eventualmente ese organismo lo tiene. Ya dijimos que un 10% de los organismos a nivel nacional o a nivel provincial tienen recursos propios. Bueno, en ese caso, para recaudar esos recursos. Para recibir fondos asignados. Los fondos asignados que reciben todos los organismos son los denominados fondos permanentes o cajas chicas, que la Tesorería General le da a todas las tesorerías jurisdiccionales para gastos menores. ¿Por qué? Porque los gastos menores no necesitan realizarse a través del sistema de licitación pública o concurso público, con lo cual, generalmente, ¿no es cierto?, se realizan por compras directas, siempre y cuando no superen un determinado importe, que en general un importe chico, ¿no es cierto?, relativamente menor a 20.000 pesos. Y por esas compras menores, los organismos necesitan moverse con un fondo permanente, una caja chica que se le entrega todos los meses, y en la medida en que van rindiendo, se va reponiendo esos fondos desde la Tesorería General a las tesorerías jurisdiccionales. Esos fondos, ¿no es cierto?, tienen la custodia de las tesorerías jurisdiccionales. Y para realizar algunos pagos autorizados que pudiera eventualmente la tesorería delegar en la jurisdicción, sobre todo, como insisto, en los pagos de gastos menores, ¿sí?, que no interviene la Tesorería General a través de la cuenta única. Los órganos de los tres poderes del Estado y la autoridad superior de cada organismo descentralizado pueden autorizar fondos permanentes y o cajas chicas. Las tesorerías entregarán los fondos como anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores. Es decir, en cada ministerio hay una tesorería, pero ese ministerio puede tener varias, digamos,
bocas de salida de ese dinero, o organismos a los que no funcionan una tesorería en el organismo porque ya está dentro del ministerio y se ocupa solamente la del ministerio. Ustedes saben que los SAF están en cada jurisdicción o entidad, pero no funciona una tesorería. Quizá pueda haber una oficina dentro de cada organismo, pero no una tesorería que maneje las cajas chicas y fondos permanentes, que es el que sí le va a dar a las oficinas de tesorería de cada organismo. Hay como una suerte de, a ver, para que ustedes me puedan entender. Está la tesorería general y están las tesorerías jurisdiccionales que cubren en cada uno de los ministerios. Y están después las oficinas de tesorería que están dentro de cada organismo. ¿Sí? Entonces, las tesorerías jurisdiccionales son las que se encargan de darle a los organismos estas cajas chicas o fondos permanentes. Contador, Los instrumentos, ¿sí? sí hay una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre fondo permanente y caja chica? En general, fondo permanente se le dice a aquel fondo que se fija anualmente para una determinada jurisdicción o entidad. Supongamos, un organismo como el Registro Civil tiene un fondo permanente aproximado de 200.000 pesos, que le dan todos los meses y en la medida en que va rindiendo, le van reponiendo. ¿No? Le dan, digamos, al comienzo del ejercicio y luego va reponiendo y le van rindiendo. Repone 70, rinde 70 y le reponen los 70.000 pesos del fondo. En la medida en que cuando van a hacer un arqueo de caja, siempre debe haber 200.000 pesos, o en comprobante o en los fondos concretamente, a los efectos de poder tener un mejor control. Eso tiene, cada organismo tiene ese fondo permanente. En cambio, las cajas chicas son, como su nombre lo indica, fondos de menor cuantía y que se dan generalmente a determinados responsables, que se les denomina cuentadantes, o sea, a jefes de área, para realizar determinados, supongamos, para realizar un viaje donde haya que pagarle viático a varios personal porque van a inspeccionar obra, entonces se le da al ingeniero encargado de la obra una caja chica para que él maneje, ¿no es cierto?, el pago de los gastos que puedan tener todos los funcionarios, todos los empleados que trabajan en el control de esa obra, ¿sí? Es más bien para determinadas personas, o sea, le dan una caja chica también con cargo de reposición. Pero son gastos menores todavía que los de fondos permanentes. Los fondos permanentes se los dan a los organismos, las cajas chicas en general se la dan a personas responsables de determinadas áreas o con una tarea especial donde requieran de dinero para poder operar, ¿no es cierto?, para poder trabajar, ya sea porque tienen que viajar o porque tienen que hacer determinados gastos para cubrir las necesidades operativas de la tarea que desarrolla. ¿Se entiende? Sí, perfecto. No hay ninguna otra pregunta. Bueno. Dijimos entonces que los instrumentos que la Tesorería General de la Nación tiene son la programación financiera del sector público, el subsistema de conciliación bancaria, la cuenta única del Tesoro, la administración de activos y pasivos de corto plazo y la gestión de cobranza. Estas son las 5 herramientas o instrumentos que la Tesorería tiene como técnicas y procedimientos para llevar adelante de mejor manera su función. Es preciso que les tenga que mencionar también que estas herramientas o instrumentos han sido todas incorporadas con la legislación de administración financiera 2456. Esto no existía antes. Todos son técnicas y procedimientos incorporadas, donde se le da inclusive a la tesorería una función obviamente mucho más importante que la que antes tenía, que era simplemente de recaudadora y pagadora.
Es decir, era por donde entraba la plata y por donde salía la plata y nada más. Al tener todo esto, hace toda una tarea ya de mucha mayor importancia. Y vamos a ver en qué consiste cada una de estas herramientas. Contador, La antes de que programación pase, financiera. ¿Cómo? antes de que empiece con el tema, una alumna preguntó si las cajas chicas salen de los fondos permanentes. Es posible que un organismo tenga un fondo permanente de, como les digo, de 200.000 pesos, supongamos un registro civil, tiene un fondo permanente de 200.000 pesos y al funcionario que se encarga de realizar los casamientos fuera del ámbito del registro, que va a, a los lugares, a las casas privadas, a los lugares privados donde se realizan las ceremonias, le entregue una caja chica, supongamos, de 10.000 pesos con cargo a rendir. Cada vez que él tiene que salir, porque tiene que gastar en combustible, seguramente tienen tienen otro tipo de gasto, en algunos casos tienen que hacer un viaje bastante importante, o sea, de una distancia importante. Y bueno, es posible que le den, no sé si 10.000, pero sí 5.000 pesos, supongamos, a él y al auxiliar que pueda llevar para cubrir los gastos que eventualmente lleve la tarea que van a desarrollar. Sí, la caja chica en general la manejan justamente con los fondos permanentes los organismos y le dan a los funcionarios. Sí. Sí, ¿Algo más? perfecto. No, no, muchas gracias. Bueno. Miren, cuando nosotros viajamos a Tartagal antes que fuéramos designados en forma regular como profesores, nos hacían una liquidación de viáticos que formaba parte, como un ejemplo, de una suerte de caja chica, porque nos daban la plata para el alojamiento, para el transporte, y nosotros después teníamos que venir y rendir cuenta. Era una suerte de caja chica, precisamente. Eso funcionaba en la universidad y funciona todavía en algunos casos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya regularizado como profesor, ya no tiene esa liquidación porque el sueldo ya le contempla el cargo de la zona donde tiene que viajar, digamos, la zona desfavorable que se llama. Bueno, dijimos que la programación financiera era una de las herramientas, y quizás la más importante que tiene la tesorería, y que es un proceso cuyo resultado es el planteo de distintos escenarios estimados posibles en función de distintas hipótesis acerca del flujo de fondos futuros, identificando la estacionalidad de los recursos y gastos establecidos en la ley de presupuesto y otros hechos no previstos que impacten en la caja para los distintos subperiodos que conforman el ejercicio fiscal. Esta es una definición que necesariamente la tenemos que analizar para que se comprenda de mejor forma. Es un proceso, la programación financiera, que ya vamos a ver que cuenta con varias etapas. Se plantean distintos escenarios. ¿Por qué distintos escenarios? Porque en función de lo que se estima recaudar, se fijan tres escenarios posibles. Un escenario, digamos, optimista, un escenario medio y un escenario pesimista. Estimando que se va a recaudar, supongamos, 200.000 pesos, 150.000 y 100.000. Y se plantea esos tres escenarios, qué es lo que se va a hacer con esa plata que ingrese. Si entran 200, bueno, se llevarán adelante una serie de gastos y erogaciones por parte de la tesorería. Si entran 150, será otro el nivel y quedarán algunas facturas impagas o algo sin realizar. Y si es 100.000, todavía más aún, ¿no es cierto? Más gastos quedarán impagos, pasarán para el próximo periodo mensual, porque esto se hace casi en forma mensual.
Entonces, esos escenarios se hacen conforme al flujo de fondos futuro. Es decir, una estimación que lo brinda a partir, ¿no es cierto?, de las estadísticas que tiene el organismo, lo cual están perfectamente informatizadas, con lo cual es bastante accesible y sencillo lograr esas estimaciones, y donde también habrán que analizar cómo viene la ejecución del presupuesto en los distintos organismos, teniendo en cuenta la programación presupuestaria que se fijó para las cuotas de compromiso y de vengado, porque ustedes saben que la ejecución del presupuesto se debe dar justamente con esas etapas y ordenadas de esa manera: el compromiso en primer lugar, el devengado en segundo lugar y el pagado en tercer lugar. Entonces, cuando yo voy a hacer un periodo, supongamos, la programación financiera del mes de agosto, o en la que viene, el mes de junio, tengo que tener en cuenta cuáles han sido los gastos que ya están devengados en mayo, es decir, lo que ya los proveedores han entregado de bienes y servicios y cuya orden de pago ya está en la tesorería, ¿verdad? Eso en primer lugar. Y eventualmente, todos los compromisos que se van a convertir en devengados durante el mes y que también se emitirá la orden de pago y pasará a ser deuda de la tesorería, precisamente. Entonces, de allí la vinculación que esa programación financiera debe tener con la programación presupuestaria y las cuotas de compromiso y de vengado. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la programación financiera? Fundamentalmente, identificar la necesidad de financiamiento del Tesoro en el corto y mediano plazo para analizar fuentes alternativas de financiamiento y anticipar la existencia de eventuales excedentes para evaluar alternativas de aplicación. Es decir, saber cuáles van a ser las obligaciones y poder hacer una estimación de cómo atenderlas, sin necesidad de caer en mora, porque ustedes saben que cuando cae en mora el Estado, los intereses son muy duros de pagar. Por lo tanto, el Estado normalmente, cuando ve que va a tener necesidad de financiamiento, o emite letras del Tesoro, o recurre a la Oficina Nacional de Créditos Públicos para ver la posibilidad de obtener un préstamo, a los fines de evitar el cuello de botella que implica la imposibilidad de pagar facturas por gastos ya realizados y que le generen una cantidad muy significativa de interés. O por otra parte, si vamos a contar con excedentes, que no es lo usual, pero que pueden pasar, hubo periodos en donde en nuestro país se dieron excedentes, justamente que posibilitaron inclusive el pago de la deuda pública, que en la época de los años 2007, 2006, 2007, 2008 y 2009, donde justamente se pagó la deuda porque había excedente. Entonces el Estado puede decir, bueno, me está sobrando esta plata. Entonces vamos a ver si anticipamos el pago de deuda que tenemos a vencer, que es lo que sucedió en esos tiempos, ¿no es cierto? O puede decir, vamos a hacer inversiones porque dentro de unos meses se nos van a acumular gastos, entonces vamos a hacer inversiones en bonos o en plazo fijo, en definitiva, y para contar con esa plata para dentro de un periodo de tiempo más grande. Es decir, eso es lo que nos permite obtener de la programación financiera. Saber cómo voy a manejar los fondos. Que esto es una cuestión, si se quiere, lógica de programación, inclusive hasta personal. Ustedes mismos cuando tienen en cada mes, ¿no es cierto? Ustedes ya van a saber cuántos ingresos van a tener en función si trabajan del trabajo o de la beca. Entonces, en función de eso, ustedes van a programar cómo van a gastar esa plata, ¿verdad? Y si no les alcanza para los gastos, bueno, ya verán cómo obtienen los fondos para cubrir esas necesidades.
Y si les sobra, bueno, verán cómo lo invierten, ¿no es cierto?, de mejor manera, ya sea en algún bien de uso, en algún bien de capital, o eventualmente en alguna inversión financiera. Pero eso es un mecanismo lógico de funcionamiento, no solamente para un ente público, sino también para las instituciones privadas y, como digo, hasta en las cuestiones personales. El alcance de la programación financiera se limita a la administración nacional, incluye el ANSES, no comprende el sector público provincial, porque tan solo comprende el sector público nacional, y el nacional no financiero. El nacional financiero no lo comprende, que son todas las entidades bancarias o financieras que el Estado tiene, como el Banco Central, el Banco Nación, el Banco Hipotecario. Obviamente no se hace programación financiera con ellos. Tampoco comprende la sociedad de empresas del Estado, tampoco las universidades nacionales, porque ellas tienen sus propias programaciones financieras. Entonces, se limita a la administración nacional, incluido el ANSES. ¿Qué significa esto? Administración central, más organismos descentralizados, conforme al cuadro que se acuerdan que estudiamos en la segunda clase de Hacienda Pública. La programación financiera consta de 6 etapas, ¿sí? Y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Hay una primera etapa, donde la tesorería elabora una primera versión, que es un plan de caja anual y por subperiodos mensuales, donde se tiene en cuenta el flujo esperado de ingresos, ya sea con la estimación de recaudación tributaria, la proyección de recaudación no tributaria, los fondos de operaciones de financiamiento, y una distribución de recursos conforme a la previsión de flujo de egresos de caja. Entonces, en la primera etapa, la tesorería tiene en cuenta fundamentalmente los ingresos. ¿Con qué ingresos voy a contar? ¿Cómo va a ser la recaudación tributaria en todo el año? ¿Y cómo va a ser mes por mes? ¿Cómo va a ser la recaudación no tributaria todo el año? Y también mes por mes. ¿Y qué fondos de financiamiento van a ingresar? Ustedes saben que cuando se toma una deuda pública en general, supongamos que se toma un préstamo de 10.000 millones, toda esa plata no entra junta, entran en desembolsos que se llevan adelante trimestral o semestralmente. Bueno, hay que ver qué desembolsos va a recibir el Estado durante ese periodo que se está programando, ese ejercicio anual que se está programando, y en qué meses, para contemplar esos ingresos que se va a recaudar en el mes correspondiente. Entonces, esa primera etapa comprende fundamentalmente el análisis y la evaluación de los fondos que va a recaudar el Estado durante el año y mes por mes. En la segunda etapa, ya hay que relacionar ese plan de caja con el sistema presupuestario. ¿Por qué? Porque la Oficina Nacional de Presupuesto nos va a dar fundamentalmente la información de la ejecución de los gastos presupuestarios, ¿verdad? Porque ya los recursos ya los tenemos en la primera etapa, con la información de lo que nosotros estimamos, nos brindará información seguramente la AFIP sobre los vencimientos y las recaudaciones que se estiman. Se trabaja con el AFIP. En esta primera etapa se trabaja con el AFIP. Y acá se trabaja ya con la Oficina de Presupuesto para saber las cuotas de compromiso y de vengado y cómo viene la ejecución de gastos en cada periodo del ejercicio, porque ya tiene además establecida a partir de este plan de caja de la primera etapa, que la tesorería se la da a la Oficina de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto en función de eso arma su programación presupuestaria y se la da luego a esa programación presupuestaria a la tesorería para conformar esta segunda etapa del proceso, que es contar con toda la información de las cuotas de las jurisdicciones y entidades. Entonces le eleva el proyecto de cuota a la Secretaría de Hacienda,
Y con esa información de cuotas surge la información de pago que debe efectuar la tesorería, es decir, cómo van a ser los vencimientos. Y a partir de allí entonces vamos a la tercera etapa donde la tesorería ya toma ingresos y toma los egresos en función de la ejecución de gastos que la oficina de presupuesto le brinda la información. Entonces ya con un nuevo esquema de gastos aprobado y reprograma el flujo de pagos, presenta una nueva versión del plan de caja, se agregan los programas inclusive de caja de los organismos descentralizados, que cada organismo tiene que preparar su propio programa de caja, se adiciona a la programación mensual de caja diarizada también de las instituciones de seguridad social. Recuerden, y ustedes van a ver en los diarios permanentemente, ¿no es cierto?, que el ANSES publica todos los días qué número de determinación los jubilados y pensionados cobran, entonces ellos ya tienen establecido, ¿no es cierto?, que el día 10 va a cobrar los números que terminan en el documento 1 y 2 hasta 20.000 pesos. Entonces ellos ya tienen el importe y el monto de lo que significa, con lo cual ya está programado también los pagos que implica el ANSES. En la cuarta etapa, ya con ese programa ya mucho más completo, ya casi terminado, porque estaría prácticamente terminado, hay una cuarta etapa donde interviene ante la posibilidad de una necesidad de financiamiento que surja de esta tercera etapa, donde comparamos ya los recursos que contábamos con los gastos que nos da la oficina de presupuesto en la segunda etapa, ¿verdad? Nos va a surgir si vamos a tener desfasajes financieros, si vamos a tener necesidad de buscar financiamiento. Entonces, en esta cuarta etapa, ¿qué es lo que se hace? Se le presenta el programa de caja a la Subsecretaría de Financiamiento con la Oficina Nacional de Crédito Público para evaluar precisamente la necesidad de financiamiento que puede llegar a tener ese plan o esa programación. Y ahí se configurará entonces la programación del financiamiento. Y si es al revés, ¿no es cierto? Si los recursos van a ser más que los gastos, se evaluará la mejor alternativa de inversión. Pero toda esa información o toda esa evaluación se hace en la Oficina Nacional de Crédito Público y en la Subsecretaría de Financiamiento. Ellos son los que intervienen entonces en esa cuarta etapa. Ya con toda esa información, ya completa toda la información, entonces la tesorería ya incorpora la información del programa de financiamiento en la quinta etapa y se elabora ya la propuesta final y completa del plan de caja para el periodo bajo proceso y se la eleva a la Secretaría de Hacienda para su análisis y aprobación. Esto, entonces, sería lo que es el programa la programación financiera. Y hay una sexta etapa. La sexta etapa es el control y la evaluación que se hace de la caja del periodo. Es decir, se examina, ¿no es cierto?, la calidad de esa programación y los posibles desvíos a ser tenidos en cuenta en la programación para el periodo siguiente. Entonces, ¿Contador? repasando. Sí. Sí, hay una consulta, si podría repetir por favor la cuarta etapa. Bueno, vamos a repasar todo. Perfecto. Primera etapa, tesorería hace un plan de caja contando fundamentalmente con las disponibilidades. ¿Sí? Hace un análisis de todos los recursos que va a tener de los desembolsos de la deuda pública que ya están establecidos presupuestariamente, de los impuestos que se van a cobrar, de los conceptos no tributarios que se van a cobrar, es decir, de todos esos conceptos es lo que se va a incorporar en esa primera etapa del plan de caja. En la segunda etapa se le da participación a la oficina de presupuesto para que informe todo el tema vinculado a gasto. La tercera etapa arma ya un plan
mucho más elaborado, con recursos y gastos, con toda la información que le ha brindado a la Oficina Nacional de Presupuesto. De ahí va a surgir la posibilidad de que los recursos con los que vamos a contar van a superar a los gastos o los gastos van a superar a los recursos. Esta última situación que es la que generalmente se da. Entonces, en función de eso, se le da la participación en la cuarta etapa a la Oficina Nacional de Crédito Público para ver si hay necesidad de financiamiento para que la Oficina Nacional de Crédito Público salga a buscar, ¿no es cierto?, crédito para financiar ese déficit que está surgiendo de caja en la programación de la tercera etapa, cuando ya tenemos todos los recursos y gastos. O eventualmente, la mejor alternativa de inversión si los recursos superan a los gastos del plan que surge de la tercera etapa. Esa es la intervención de la Oficina Nacional de Crédito Público en la cuarta etapa, para ver la necesidad de financiamiento o la mejor alternativa de inversión según sea que los recursos superen a los gastos o los gastos superen a los recursos. Y luego la quinta etapa ya es la presentación del plan final con toda la información y una sexta etapa que contempla los controles y evaluaciones que se van haciendo de la ejecución de la caja a los fines de poder ir tomando medidas para corregir las desviaciones que eventualmente surgieran. La primera y segunda etapa se hace trimestralmente, ¿sí? La tercera, mensual. La cuarta y quinta, mensual. Y la sexta se practica 2 veces al mes. ¿Sí? Entonces, la evaluación, es decir, la presentación de los recursos con los que contamos y la participación de la Oficina de Presupuesto con todo el tema de los gastos se hace trimestralmente, junto con la cuota del compromiso y del devengado. Y se utiliza en concordancia con la Oficina de Presupuesto. La tercera etapa, ya el plan ya mucho más desarrollado, se lo va haciendo mensualmente, con la información trimestral que hay, pero ya en forma más detallada y mensual. La cuarta y quinta también son mensuales, y la sexta se practica 2 veces al mes la evaluación para saber de hacer las correcciones mes por mes de lo que va sucediendo con la caja del periodo, con la programación del periodo. ¿Alguna consulta? No, nada, ninguna pregunta. ¿Están comprendidas las 6 etapas entonces? A ver, ahora le aviso si responden. Sí, sí están entendidas. Bueno. Para la segunda herramienta de los déficits estacionales e inversión de excedente, la tesorería cuenta con estos elementos o estos instrumentos. Lo que se denomina FUCO, Fondo Unificado de Cuentas Corrientes Oficiales, emisión de letras del Tesoro, administración de carteras de instrumentos financieros del Tesoro, o colocación de disponibilidad del Tesoro Nacional en cuentas remuneradas del país o en el exterior. Es decir, se pueden dar a partir, ¿no es cierto?, de la programación, si es bien racionalmente efectuada, vamos a tener información de saber qué hacer con los déficits o con los excedentes que pudiéramos tener. Si tenemos déficit, bueno, habrá que buscar el mecanismo de financiamiento, dijimos, ¿no es cierto? Si tenemos excedente, habrá que buscar la mejor inversión para mantener esos fondos hasta que sean necesarios utilizarlos. La primera herramienta que se cuenta con ese tema es el FUCO, Fondo Unificado de Cuentas Corrientes Oficiales, que se utiliza precisamente para cubrir déficit estacional de caja. ¿Qué significa el FUCO? Dijimos, ¿no es cierto?, que la Tesorería General tiene una cuenta única, que ya vamos a ver de qué se trata, que funciona en la tesorería. Pero dijimos además que cada organismo tiene una cuenta bancaria que se utiliza para la asignación de los fondos permanentes o de las cajas chicas eventualmente. ¿Se imagina la cantidad de organismos que hay en el Estado?
Y esos organismos no tienen toda la plata gastada del fondo permanente, la van gastando en forma cotidiana y conforme a las necesidades operativas que tienen, pero siempre hay fondos depositados en cada una de esas cuentas corrientes. Entonces, ¿qué significa el FUCO? Todos los saldos positivos de esas cuentas corrientes bancarias oficiales de todos los organismos tienen un importe, la suma algebraica de todos esos fondos, ¿sí? Nos va a dar un importe. Supongamos que en total, con los 100 y pico de organismos que hay en Nación, o más todavía, ¿no es cierto? Conformemos una suma algebraica de 50 millones de pesos, por dar una cifra, ¿sí? Quizás es mucho más lo que se suma juntando los saldos de cada cuenta. Una tendrá 10.000, otra 8.000, otras 100.000, otras 120.000, otras 70.000, otras 80.000, otras 69.000, 74.000, ¿sí? Toda esa suma nos da 50 millones de pesos. Bueno, la suma de todas esas cuentas oficiales le permite a la tesorería obtener la posibilidad de girar en descubierto por ese valor en forma diaria. O sea, en forma diaria, la tesorería tiene que tener esa información de cuál es el saldo del FUCO, del Fondo Unificado de Cuentas Corrientes Oficiales. Y ese es el monto en el que ese día puede girar en descubierto sin pagar un peso de interés. Esta es una buena manera, entonces, como verán, de cubrir un déficit estacional, porque si la cuenta única está con saldo cero y justo hay vencimientos ese día por valor de 30 millones, vamos a ver el FUCO y tenemos un saldo en cuenta corriente de 44 millones de pesos. Bueno, puedo cubrir perfectamente esos 30. Y al día siguiente, ese saldo siempre va a ser positivo, porque siempre es la acumulación de todos los saldos de las cuentas bancarias oficiales. Un día tendrá 40, otro día tendrá 37, otro día tendrá 35, otro día tendrá 30. ¿Sí? Entonces, bueno, como todos los días además hay recaudación por parte del Estado, la cuenta única hoy tiene un descubierto de 32 millones que, utilizando el FUCO, y mañana, bueno, eso se va cubriendo por la recaudación diaria del Estado, que son cifras además muy importantes. Pero también tiene para utilizar el nuevo saldo y todos los días se renueva a partir del valor que se establece de la suma algebraica de todas las cuentas corrientes. Eso significa el FUCO, Fondo Unificado de Cuentas Corrientes Oficiales. La emisión de letra de tesoro, ya dijimos, que son una suerte de bonos que la tesorería emite y las coloca a inversores financieros, que pueden ser empresas, fondos de inversión, tenedores generalmente de bonos que se dedican a este negocio, que en la Argentina son muchos, sin duda, y que hacen este tipo de inversiones porque es mucho más provechosa que hacer plazos fijos en el banco, por ejemplo, sobre todo cuando son cifras importantes, porque tampoco se puede ir a comprar letras de tesorería por 10.000 pesos. Son cifras que siempre se habla de 200, 300, 500, 1.000 pesos para arriba, digamos, ¿verdad? Que lo pueden hacer las grandes empresas, fundamentalmente, o los grandes inversores. Está después la administración de las carteras de instrumentos financieros del Tesoro, donde, bueno, el Estado puede tener distintos tipos de bonos en inversión y que pueda haber adquirido como consecuencia de momentos de excedentes y que en ese sentido los puede utilizar también para venderlos o transferirlos en un momento en que necesita los fondos. Y por último, en el caso de excedente, la colocación de disponibilidades en cuentas remuneradas en el país o en el exterior, en cuentas como plazos fijos, o también adquiriendo determinadas letras del Tesoro. Fíjense que la provincia, en algunos casos,
para hacer una reserva para el pago de aguinaldos, compraba letras del Tesoro Nacional. Y aquí que el Tesoro Nacional el año pasado no salió a cubrir los fondos, y esos bonos después se tuvieron que cubrir en forma particular y especial porque no tenía fondo el Tesoro Nacional para hacerlo. Y, perdón, esto no fue el año pasado, fue el año anterior, en el 2018. Y la provincia quedó con dificultades después para pagar el aguinaldo, precisamente porque había invertido en la nación. Bueno, se hacen inversiones de este tipo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que también hoy por hoy invertir en el Estado argentino tiene su riesgo, o invertir en los estados provinciales también tiene su riesgo, ¿no? De allí, ¿no es cierto?, digamos, el importante número que hoy representa el riesgo país, justamente por las dificultades financieras que hay en nuestro país desde hace un tiempo a esta parte. Y vamos entonces a otra herramienta que es fundamental, que es la cuenta única del Tesoro. ¿Alguna consulta? Sí, ahí acaban de preguntar si cada provincia tiene su propio FUCO. Sí, cada provincia tiene su propio FUCO y cada provincia emite sus propias letras del Tesoro. La provincia de Salta lo hace. Y además es una historia media larga, pero el FUCO nació acá en Salta. Lo inventó un ministro de Economía salteño, famoso ministro, de la década del 80. Y luego fue tomada por la nación. Pero originalmente salió de acá, de la provincia de Salta. Sí. ¿Alguna otra consulta? No, no hay más preguntas. Bueno, la cuenta única del Tesoro es un instrumento operativo de manejo de fondos públicos que está coordinado por la Tesorería, se aplica a todos los organismos de la Administración Nacional y todos los SAF deben estar enlazados con la Tesorería a través de líneas de comunicación de datos. ¿Qué significa la cuenta única del Tesoro? Que hay una sola cuenta, una cuenta única, como su nombre lo dice, para realizar los pagos y para recaudar, que ingresen los fondos por esa cuenta única, a los fines de centralizar todo el manejo financiero y evitar, ¿no es cierto?, la anarquía en el manejo de fondos por parte del Estado. De esta manera, entonces, se tiene un control mucho más exhaustivo de lo que se recauda, toda la recaudación de impuestos que se hace a través, ¿no es cierto?, de Rapipago, Pago Fácil, o cualquier otro tipo de recaudador, de caja recaudadora en ese sentido, que en algunos casos los bancos también, todo tiene que depositarse en la cuenta única del Tesoro. Todo va allí. Y además, los pagos de todas las contrataciones que el Estado realiza, todas las compras de insumos importantes que se realizan, salvo los gastos menores que ya dijimos se manejan por fondos permanentes y en esas cuentas bancarias que tiene cada organismo, pero que son gastos menores nada más, todo el resto se maneja los pagos por la cuenta única del Tesoro. ¿A través de cómo? De un mecanismo que está totalmente entrelazados por líneas de comunicación de datos, similar a lo que es la televisión por cable, donde cada organismo tiene instalado, ¿cierto?, una base, un aparato de comunicación donde se pasa toda la información a la Tesorería General. Y la Tesorería General, obviamente, le pasa la información a los organismos. Esta programación funciona conforme a las cuotas de devengado y de compromiso devengado y a la programación financiera que se estableció. Y ahí están los cupos que se le dan a cada organismo para realizar los pagos que se hacen por la cuenta única y en la Tesorería General. Entonces, el concepto general de cuenta única está basado en el mantenimiento de una sola cuenta corriente bancaria en uno de los agentes financieros del gobierno, el Banco de la Nación Argentina, denominada cuenta única del Tesoro y operada exclusivamente por la Tesorería General de la Nación. Esa cuenta única
es donde se dirigen todos los recursos recaudados, propios, de crédito, de terceros, y por allí se realizan todos los pagos para la cancelación de obligaciones contraídas por los SAF de la Administración Nacional conforme a los programas presupuestarios. ¿Sí? Por eso se tiene en cuenta la programación presupuestaria y también, obviamente, la programación financiera. Los límites financieros a los SAF para autorizar los pagos se realizan a través de la programación de caja. Se establecen máximos que los SAF pueden girar en la cuenta única y se establecen diariamente en base a la disponibilidad de la cuenta única del Tesoro. La tesorería funciona como si fuera un banco. Los SAF mantienen en el Banco Nación únicamente cuentas recaudadoras y aquellas que se utilizan para fondos permanentes. Vale la pena siempre recordar. Y los SAF pueden disponer de una cuenta bancaria pagadora para gastos de pequeños montos, esto que le estoy diciendo, y los SAF tienen además cuentas escriturales. ¿Qué son las cuentas escriturales? No son cuentas bancarias, como existía antes, sino son cuentas contables, que están donde se registra lo que autoriza la tesorería y lo que paga la tesorería de cada uno de esos organismos. Entonces ahí tiene un débito y un crédito en función de los pagos que está realizando por cuenta y orden de cada uno de los SAF, de cada uno de los organismos, la tesorería a través de la cuenta única del Tesoro. Las cuentas escriturales son cuentas registrales de los organismos de la Tesorería General, que reemplaza la cuenta bancaria, que los mismos tenían en los bancos. En las cuentas escriturales se registran recursos propios, aporte del Tesoro y pagos dispuestos por los organismos. Existe una cuenta única, una única cuenta en la tesorería en el Banco de la Nación. Las transferencias entre unidades pertenecientes a la administración se registran también en cuentas escriturales sin generar transacciones bancarias. En síntesis, la Tesorería General asume las funciones de Banco del Tesoro. ¿Y cómo se hacen los registros en esas cuentas escriturales? Se registra el crédito que la tesorería le da en función de la cuota de compromiso de vengado, diciéndole, ustedes tienen este importe para pagar factura. Y en función de eso, el organismo le remite las facturas correspondientes a las que ya están con orden de pago y con vencimiento para que se pague por cuenta y orden de cada SAF. Y la tesorería entonces hace absolutamente todos los pagos de las contrataciones importantes que tiene el Estado, salvo las menores que se manejan con las cuentas que cada organismo tiene. Todos los otros pagos se realizan a través de la Tesorería General, incluido el pago de sueldo, que ahora tiene establecido todo, ¿no es cierto?, por débito bancario, por cuenta bancaria, que antes lo pagaba cada organismo y ahora se hace por el sistema bancario, donde cada empleado tiene una tarjeta de débito y cobra en los cajeros bancarios, pero está todo centralizado también desde la Tesorería General, en nación o en provincia, según sea el caso. ¿Cuáles son las ventajas? Es que hay una asunción plena de gerenciamiento de los fondos públicos, se tornan productivos los excedentes financieros cuando los hay más seguridad en el manejo de los fondos, se reemplazó las cuentas bancarias por cuentas escriturales con una reducción de costos muy significativa y muy importante, porque ustedes saben que cada cuenta bancaria que se tiene un costo financiero, de eso viven los bancos cobran precisamente por cada cuenta que el cliente tiene. Hay un control por los organismos de los pagos que realiza la tesorería, se puede realizar el control mucho mejor y más centralizado, se optimiza el tiempo de los funcionarios, hay una mejor atención al público y una capacidad de negociación con proveedores más importante, justamente porque está todo centralizado en la Tesorería General. También hay una vinculación, ordenada del sector público con el sistema bancario, depósito automático en cuentas bancarias de beneficiarios, porque todo se hace a través de transferencias bancarias. Hay una acreditación de haberes al personal en cuentas de ahorro, ¿verdad? Lo que hablábamos de las tarjetas de débito que utiliza el personal de la administración pública.
una cobertura geográfica del Servicio de Tesorería Nacional a través de todas las sucursales del Banco Nación, plazo y modalidades uniformes de acreditación a los fondos beneficiarios y aliento a la bancarización de la economía desde el sector público. Bueno, todas estas son ventajas que obviamente ya después de un año, después de varios años de transcurrido el funcionamiento, se nota y están total y absolutamente evidenciadas. ¿Hasta acá alguna consulta respecto a la cuenta única? No, parece que no, porque no preguntaron nada por el chat. Bueno. Y vamos a la otra herramienta, que es el subsistema de conciliación bancaria. ¿Se imaginan que para poder tener la información precisa del manejo de la cuenta única, de todas las cuentas escriturales, también de los saldos de todas las cuentas bancarias que los organismos pudieran tener de los fondos permanentes para gastos menores, a los fines de poder tener información con el FUCO, que decíamos que se utiliza para cubrir déficit financiero cotidianos y diarios, se necesita una muy buena conciliación bancaria. Ustedes saben cómo se realiza una conciliación bancaria, ¿verdad? Ya lo han trabajado en contabilidad 1, 2 y 3 seguramente. Y que consiste fundamentalmente, ¿no es cierto?, en conciliar los registros del libro banco propio con los registros del banco, a los fines de saber cuál es el saldo verdadero y real que tenemos a la fecha, sobre todo porque hay cheques que se pueden haber emitido y que no hayan sido cobrados en el banco, fundamentalmente, o haya algunos gastos que el banco ha debitado y que no estén registrados en los libros contables nuestros. Y bueno, toda esa conciliación de datos es sumamente necesario poder lograr. Y se obtiene entonces un saldo disponible financiero diario de las cuentas de la tesorería, que es sumamente importante para la toma de decisiones y para justamente el funcionamiento de todas estas herramientas que hemos estado analizando, que se requiere un saldo permanente y actualizado. Se comparan entonces los débitos y créditos de cada cuenta, informados en los extractos, con los registros de ingreso y egreso del libro de banco, generando aplicaciones de recurso y gasto y comprobantes respaldatorios cuando corresponde. ¿Qué cubre el subsistema de conciliación bancaria? Las cuentas bancarias, las cuentas escriturales, los extractos bancarios, los extractos escriturales, el libro banco, las conciliaciones, las consistencias, las inconsistencias y las disponibilidades que se tienen para tomar fundamentalmente decisiones. Esas son las partes importantes de este subsistema de conciliación bancaria. Las características que tiene son funciones de registro de recursos y gastos, funciones de control y conciliación bancaria. El subsistema concilia automáticamente movimientos de extractos de cuentas bancarias y registros del libro banco del CIDIF y brinda información para la toma de decisiones. Convengamos que antes las conciliaciones bancarias, 20 años para atrás, eran manuales y era la elaboración de trabajar con una máquina de calcular y hacer, evidentemente, toma y escribir todos los saldos no contemplados en el libro banco nuestro de los registros y los conciliando y comparando con los registros del banco. Hoy por hoy, todo esto ya está automatizado, ¿verdad? Está todo bajo programas informáticos que indudablemente agilizan muchísimo la tarea de la conciliación bancaria. Y por último, digamos que la tesorería también maneja lo que se denomina financiamiento del Banco Central de la República Argentina, que son adelantos transitorios al gobierno nacional, y cuyo marco legal es la propia Carta Orgánica del Banco Central, a través de la Ley 24.144, donde se establece un límite hasta el 10% de los recursos en efectivo que la Administración Nacional haya obtenido en los últimos 12 meses, y que se puede ampliar, además de ese 10%,
que solo puede destinarse a financiar pago a organismos internacionales si se agrega un 12% de la base monetaria. ¿Qué son estos adelantos? Son, en definitiva, la emisión de dinero que el Banco Central efectúa cotidianamente, ¿no es cierto?, con este límite del 10% y con el otro límite del 12% si es para pagar deuda externa. Forma parte del financiamiento del Estado, indudablemente, y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, donde se dice y donde se percibe que evidentemente el Estado está emitiendo moneda para poder cubrir la cantidad de gastos que están surgiendo como consecuencia de la atención de programas especiales, de cobertura de sueldos de empresas, de cobertura de gastos extraordinarios que se están realizando como consecuencia de la crisis sanitaria y económica, porque hay que contemplar las dos crisis que estamos viviendo simultáneamente en el país en estos tiempos. Bueno, esto sería la clase de tesorería general, lo que tengo para mostrarles. Como bibliografía, debo informarles que hay un manual de sistema de tesorería que está subido a la página Moodle, a la que pueden acceder perfectamente, y que contempla todo esto que hemos visto y que hemos diseñado hoy. Yo les diría que inclusive no necesitan de otra bibliografía si aprenden bien lo que el manual tiene establecido, porque está muy claro respecto a todas las herramientas de la tesorería. A lo sumo podrían consultar en las ERAS o en Chabayán algunos determinados puntos si tienen acceso, pero con el manual está muy bien cubierto la temática sobre la tesorería. El manual del sistema de tesorería que está subido a la página web. Contador, hay una pregunta. Sí. ¿Qué es el CIDIF? ¿Cómo? ¿Qué es el CIDIF? Perdón, eso lo vamos a ver en el sistema de contabilidad. El CIDIF es el Sistema Informático de Información Financiera, que es el programa de computación contable que tiene el Estado Nacional. Ustedes seguramente han escuchado hablar de distintos programas de informáticos contables, ¿no es cierto? El Tango, uno de ellos, uno de los más conocidos, que son para empresas privadas. Bueno, la Nación tiene un sistema propio llamado CIDIF, que lo maneja la Contaduría General, porque es un sistema informático de contabilidad, y a través de ese sistema se hacen las registraciones contables de toda índole, ¿verdad?, y de todos los sistemas de administración financiera. Muchas gracias. No, no hay ninguna pregunta más. Bueno, nos vemos el jueves para ver el sistema de crédito público y ver el tema de la deuda pública. Lindo tema, ¿no? Y muy actual. Así que los espero el jueves entonces a las 10 de la mañana para tratar ese tema. Que estén bien, cuídense y hasta pronto.